¿Me puedes explicar qué consiste el proyecto que estáis intentando implementar en las 4 comarcas en Vizcaya, Obelau Plus? Pues sí, mira, a lo mejor en estas cosas suele ser copiar lo que ya existe e intentar darle un plus añadido. Entonces nosotros nos hemos fijado en otras iniciativas de incubadoras de ideas, pues que Mañez ya creó la suya, Julio también tenía una, y lo que nosotros hemos creado es un espacio donde todos los profesionales, cuando digo todos es todos, de todos los ámbitos, pueden aportar ideas. Esas ideas se valoran entre el resto de los compañeros, y aquellas ideas que vemos que tienen más valor, existe un grupo de compañeros que intentan ver la viabilidad de ponerla en marcha. Y luego hay otro grupo también de gente normal, los jefes solo están para al final decir sí o no y poner dinero, y lo que pretendemos es que esas ideas puedan implementarse en la organización. Bueno, yo creo que es un espacio creativo y es un espacio que puede hacer aflorar muchas ideas que nosotros veíamos que en nuestro patio de vecindad, que es esa lucha, estaban, pero que no se explicitaban de una manera concreta. Y a partir de ahí, pues esperemos que las cosas surjan. Sí. Y esperaríamos y estaríamos encantados de que esta plataforma pues nos la copiaran muchos, porque va a ser positivo. ¿El nombre entonces para que quede? El nombre es OVE, Lau, que es 4 en euskera, porque ahora somos 4 organizaciones de primaria, y el Plus porque esperamos que crezca, que el más que crezca y que se amplía a toda la organización de OSEC.